En una primera fase, yo quiero dejar bien claro que Venezuela, primero, no es un país polarizado, es decir, no es que el mapa quedó azul y rojo y que hay más, vamos a decir, más estados azules y otros rojos, no, 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 el mapa está completamente azul. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Venezuela en profundidad. En Venezuela la situación política todavía sigue siendo o llena o estando llena de incertidumbre respecto a lo que podría pasar el 10 de enero o incluso después de ello. Tensiones políticas entre la oposición y el gobierno de Venezuela y algunas acusaciones por altos mandos del gobierno venezolano. Hoy tenemos como invitado a Rafael del Rosario, coordinador de Voluntad Popular en Colombia, con quien estaremos analizando el contexto de toda esta situación. Rafael, bienvenido a Venezuela en profundidad. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos en este espacio. Bueno, como lo mencionaba en un principio, hay mucha incertidumbre en torno a lo que va a suceder en Venezuela el 10 de enero y cuál puede ser el escenario posterior a eso. ¿Cuál es, en primer lugar, su percepción ante lo que está sucediendo? María Corina, Edmundo fuera del país. Sí, mira, lo primero que tengo que decir es que en Venezuela hubo una elección legítima en donde la oposición fuimos con todas las desventajas que podíamos tener, con un CNE donde Elvis Amoroso, presidente del CNE, miembro del PSUV, dirigió esa elección, donde hemos tenido allí a Padrino López como el supuesto garante de las elecciones, donde tuvimos observadores internacionales como el Centro Carter, que fue invitado por el régimen de Maduro, y luego de las elecciones y los resultados que se tuvieron, ellos quisieron desconocer todo lo que pasó. Y básicamente es que lo que nosotros estamos haciéndole ver al mundo es que las actas que nosotros estamos presentando no son las actas de la oposición. Es decir, no hay actas de la oposición y actas del gobierno. Son las actas del CNE, de las máquinas del CNE que la oposición recogió para demostrar la victoria que tuvimos. Entonces, básicamente a nivel internacional hemos estado desmontando el discurso del régimen de que ellos ganaron las elecciones y básicamente eso se ha desmontado mostrando las actas. Entonces, en base a esto, Nicolás Maduro y todo el régimen ha intentado burlarse de la comunidad internacional, hasta de sus propios aliados políticos como Brasil, como Colombia, para tratar de dejar la elección en el pasado. Y nosotros como venezolanos y como miembros de un cambio que queremos, no podemos dejar que eso se silencie, porque hubo una elección donde Edmundo González Urrutia ganó con más del 60%. Y si los venezolanos que estamos en el exterior hubiésemos votado, esa elección hubiese quedado 90-10. Esa es la verdad. Y no se nos permitió votar. Entonces, hubo toda una serie de artimañas para que los venezolanos no pudiésemos manifestar nuestra voluntad. Y en contra de todas esas adversidades, como dice María Corina, nosotros fuimos a las urnas. Fue una elección en paz, fue una elección donde la gente se movilizó y en donde la gente votó por el cambio. Es por eso que en una primera fase yo quiero dejar bien claro que Venezuela, primero, no es un país polarizado. Es decir, no es que el mapa quedó azul y rojo y que hay más, vamos a decir, más estados azules y otros rojos. No, no, no. El mapa está completamente azul. Y los que somos venezolanos sabemos que eso estamos acostumbrados a que veíamos por televisión que el mapa se pintaba de rojo en una elección o se pintaba en unos estados de azul. Esta vez se pintó de azul y el no lo quiere reconocer. Y no lo quiere reconocer es porque están aferrados al poder y comenzaron con una de las represiones más brutales en los últimos años de Venezuela. Entonces, básicamente, eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que es elevar la voz de los venezolanos y elevar la voz de María Corina y de Edmundo. Ahora bien, usted expone varias vertientes de lo que ha sucedido después del 28 de julio, de lo que fue el proceso incluso, si se puede decir, manchado por todas las irregularidades que hubo, y precisamente el trabajo que ha venido haciendo la oposición después de eso ha sido mostrar cuáles fueron los verdaderos resultados y la voluntad del país en general.
Mientras se hace este proceso de mostrar las actas, de revelar cuáles fueron los resultados reales, de mover el mensaje de María Corina, está el escenario del gobierno de Nicolás Maduro haciendo todo lo posible por poner muchas más trabas durante ese proceso de mostrar los resultados y la lucha internacional que se está haciendo o el papel que está haciendo la comunidad internacional en este proceso de Venezuela. Empezando por el papel que hace la comunidad internacional y los países importantes, aliados o no a lo que sucede en Venezuela. Colombia es uno de los más importantes por ser país vecino, por ser uno de los países que más ha acogido la migración venezolana. En ese caso, pues, hasta ahora, ¿cuál ha sido o cuál es su percepción respecto a la posición que ha mantenido el presidente Gustavo Petro? Porque usted bien nos mencionaba hace un momento que él todavía como que no sabe hacia qué lado posicionarse. Primero, ¿a qué se pudiera deber esto? Y segundo, él hace poco pues mencionó que en Venezuela las elecciones fueron un error. ¿Qué argumentos podría tener él o qué elementos podría exponer él para decir que en Venezuela no debió haber habido elecciones? Sí, mira, bueno, es un calificativo que el presidente Petro hace erróneamente. Cuando él califica de error las elecciones, él en esa entrevista se refería a que los venezolanos no podíamos ir a una elección con sanciones. La realidad de las sanciones no es la realidad que él pinta, ¿no? Yo creo que él está cometiendo un error diplomático en intentar desviar la atención de una pregunta muy concreta, que es si va a reconocer a Maduro o si va a reconocer a Edmundo González Urrutia después del 10 de enero. Yo creo que el gobierno colombiano tiene allí la espada contra la pared, porque ellos se han dado cuenta de que Maduro ha incumplido cada una de las promesas y de las palabras que ha tenido con Colombia. Es decir, es un irrespeto hacia Colombia que el presidente Petro todavía siga empeñado en apoyar a Maduro, sabiendo la cantidad de venezolanos que habemos en Colombia. Hoy más de 3.3 millones de venezolanos habemos en Colombia y que nosotros apoyamos a Edmundo González Urrutia y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las encuestas, porque lo dicen las actas, porque lo dice la elección, y creo que el presidente Petro está desconociendo ese llamado. Entonces, el error es calificar de error esa elección, porque, como lo decía hace un rato, nosotros fuimos a esas elecciones con todas las trabas posibles. Es decir, en este momento no se puede calificar algo que ya ocurrió. Es decir, hay un hecho y es un hecho tangible. Y en ese hecho tangible, que es la elección, quedó electo Edmundo González Urrutia. Y el presidente Petro tiene que salirle al paso a eso. Yo escuché a su canciller también teniendo este mismo discurso, y un poco el mensaje para el canciller es que tiene que internalizar de que la relación con Venezuela es una relación política y que esa relación política se basa en unos resultados donde los venezolanos salimos a votar y Colombia tiene que respetar la voluntad del pueblo venezolano y la voluntad del pueblo venezolano se expresa en las actas. Maduro no ha podido mostrar las actas. Una de las condiciones que puso el presidente Petro y puso el presidente Lula da Silva de Brasil es que para el reconocimiento tenía que mostrar las actas. Bueno, ya han pasado 4 meses de la elección y no han mostrado las actas. Entonces ya no las van a mostrar. Entonces aquí básicamente lo que ocurre es que Maduro está manipulando con el tiempo como lo ha hecho el chavismo durante 25 años, que ganan tiempo, cambian de presidente en los demás países y van consumiéndose ese tiempo y burlándose de la comunidad internacional. Así que el mensaje es muy claro. No podemos dejar de que Venezuela se vuelva a burlar de Colombia. Y no es el pueblo venezolano, es Maduro que está en el poder. Pero además este tema con Colombia también se vuelve un poco más complejo porque el gobierno de Venezuela ha señalado de que María Corina salió del país y se encuentra en Colombia y hace señalamientos a grupos irregulares de Colombia. Eso ya también pone un poco más, llena un poco más de tensiones las relaciones diplomáticas que puedan tener ambos países, independientemente de que tienen ideologías parecidas. Recientemente también el
vicepresidente del PSUV y también ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, pues hablaba o mencionaba sobre estos casos en el que incluso tu nombre salió a relucir. Hablaba de colaboradores, de personas infiltradas que les pasan información. ¿Qué tienes que decir respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta a estas acusaciones que se están haciendo, que son acusaciones fuertes y graves? Bueno, el régimen siempre ha estado acostumbrado en acusar a la gente sin pruebas, ¿no? En montar planes conspirativos por un programa de televisión sin tener ningún tipo de pruebas. Lo que se refería a ese señor en su programa de televisión no tiene ningún asidero ni político ni institucional, porque él se refería a que nosotros estamos haciendo solicitudes en el gobierno colombiano para que reconozcan a Edmundo González Urrutia. Bueno, las solicitudes son públicas, son notorias, son comunicacionales. Los venezolanos en Colombia hemos hecho manifestaciones. De hecho, el 1 de diciembre vamos a tener una gran manifestación mundial. La vamos a hacer acá en Bogotá, en un espacio controlado, donde el gobierno colombiano ha dado los permisos pertinentes para manifestar públicamente nuestro descontento, cosa que en Venezuela no se puede hacer porque el que levante la voz va preso, y eso quedó demostrado con más de 2.000 presos, 2.000 presos que fueron después de las elecciones. Y de esos 2.000 presos, bueno, ustedes vieron que había por lo menos 600 menores de edad. Entonces allí hay una grave violación sistemática de los derechos humanos y los derechos fundamentales que ellos tratan de desviar con acusaciones y con falsas narrativas para desviar el foco de lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es que hay una realidad política en Venezuela en donde hay una represión por parte del régimen para quien levante la voz. Y hay una elección en la que fuimos todos y manifestamos una voluntad de cambio. Y hay un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, que bajo una artimaña lo obligaron a desterrarse del país. Y hay una líder, que es María Corina Machado, que se encuentra en Venezuela, porque que sepamos todos, yo no creo que el presidente Petro, con sus agentes de inteligencia y con todo el aparataje político e institucional que tiene Colombia, no sepan que un personaje de esa magnitud se encuentra en territorio colombiano. Entonces, es una retórica que yo creo que no hay que prestarle atención. Nosotros no podemos salir del foco. Fíjense que siempre que pasa algo en Venezuela, salen con un tema distinto. Es decir, hubo presos políticos que fallecieron, testigos que murieron encarcelados, como el testigo que murió encarcelado con las actas que se mostró que él aparecía allí como un testigo, y luego a los 2 días una declaración del fiscal Tarek William Saab y comenzaron a soltar a algunos presos políticos. Ese es para desviar la atención de ese preso. Como muy contradictorio cuando semanas anteriores el canciller había dicho que en Venezuela no habían presos políticos. Totalmente. Entonces yo creo que ellos se enredan en sus narrativas y es muy importante, vamos a decir, el liderazgo de María Corina, porque ella ha ido como paso a paso narrando las cosas que se han hecho y que se van a hacer, y cada vez que un vocero del régimen habla se contradice y tratan de remendar lo que están haciendo. Entonces yo creo que acá nosotros no debemos perder el foco. Ya conocemos la estrategia de ellos durante 25 años. Acá en Colombia vemos más de 3.3 millones de venezolanos, vemos políticos, periodistas, amas de casa, emprendedores, gente que ha salido corriendo de Venezuela porque los perseguían o porque no tenían servicios públicos o porque no tenían con qué comer o no tenían dinero ni siquiera para el transporte. Entonces, acá en Colombia es distinto que en otros países. Acá en Colombia no pueden venir con el discurso de que acaso todos son terroristas, ni mucho menos. Acá la gente salió corriendo por un río y estamos en Colombia tratando de elevar nuestra voz, porque en Venezuela no se respeta nuestra voz. Entonces por eso estamos en el exilio. Pero hablando de narrativa y estrategia, ¿usted no cree que precisamente ese discurso del gobierno de Venezuela de decir María Corina salió del país tiene que ver también
quizás con una estrategia de presión que le están montando para que suceda lo que sucedió, por ejemplo, con Edmundo, que los venezolanos entendemos que fue una decisión incluso de vida o muerte porque tenía que preservar su vida y su salud, porque bien sabemos que si Edmundo se hubiese quedado en Venezuela, capaz estuviera detenido. ¿Pudiera ser esto una estrategia del gobierno para ejercer presión sobre María Corina y hacerla salir del país? Sí, ellos quieren ejercer una presión que creo que con María Corina no la van a lograr. Ya María Corina ha sido muy clara y muy precisa en decir que ella no sale de Venezuela hasta lograr la libertad. Ellos todos los días tratan de hacer distintas artimañas políticas y discursos para que pueda el SEBIN o el DIGESIN o los agentes de inteligencia poder detectar dónde está María Corina, todos los asedios que se le está haciendo al equipo de María Corina en la Embajada de Argentina. Bueno, son tácticas para meter la presión suficiente para intentar quebrarla. Yo creo que eso en verdad no va a pasar. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de liberar a Venezuela. Creo que María Corina está liderando con el ejemplo, que es lo que se debe hacer, y los líderes políticos la estamos acompañando. Por eso el 1 de diciembre ella ha convocado una gran concentración masiva en todos los países, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, que es elevar la voz. A nosotros en el exterior no nos queda otra sino ir a las instancias y elevar la voz por Venezuela y porque se reconozcan los resultados. Ahora bien, también hay un tema de renombre y es que Voluntad Popular en sí siempre ha tenido un espacio importante en lo que ha sido la política de Venezuela y en su momento con Juan Guaidó y Leopoldo López también, digamos, lograron llegar a muchos rincones del mundo precisamente con el tema de la situación política en Venezuela, pero a su vez, por todo lo que sucedió y cómo fue el desenlace de la gestión que hizo Juan Guaidó, tampoco hay que pues esconder que se creó como cierta desconfianza ante precisamente el trabajo que hizo Voluntad Popular. Ante eso, entendiendo que hay en juego los derechos humanos de los venezolanos y que después de mucho tiempo el venezolano volvió a confiar en un candidato político de oposición, volvió a confiar en el voto, aunque pues no se le respetó el 28 de julio, pero ¿qué dice usted ante esa oposición tradicional que se está volviendo a levantar para generarle confianza a la población venezolana, pero sobre todo cambiarle la retórica al gobierno de Venezuela de que no son los mismos de antes, de que se está haciendo un trabajo distinto pues para respetar precisamente los derechos humanos de los venezolanos? Sí, mira, primero que nada, María Corina, vamos a decir, ella asumió el liderazgo en Venezuela por unas primarias donde participaron distintos líderes venezolanos y a donde a ella la ratificamos como la líder que va a llevar este proceso. Mira, este proceso tiene 25 años. En 25 años nosotros hemos visto distintos líderes en distintas etapas. El propio Enrique Capriles fue candidato presidencial 2 veces. Estuvo Manuel Rosales también de candidato presidencial. A Leopoldo López lo inhabilitaron políticamente. A María Corina la inhabilitaron políticamente. En esta elección donde todos los números le dan a María Corina, no la dejaron inscribirse. La persiguieron a su equipo. Es decir, el régimen ha hecho un acoso sistemático y de descalificar a los líderes de oposición con guerra sucia y con tratamiento institucional. Tratamiento institucional, ¿qué quiere decir? Que la fiscalía les abre casos, que persiguen a sus equipos, que el CNE no los deja inscribirse, que les quitaron las tarjetas a los partidos y se lo dieron a estos políticos que nosotros denominamos alacranes. Es decir, ha habido una serie de trabas gigantescas y que el pueblo venezolano de hoy no es el mismo pueblo venezolano de hace 3 años, 4 años, hasta hace 2 años, donde el pueblo hoy entendió que el régimen se ha encargado de intentar desaparecer a la oposición venezolana e intentarnos desaparecer de todas las maneras posibles, forzándonos al exilio, metiéndonos presos, asesinando personas. Es decir, es una situación bastante grave y bastante compleja.
Creo que la política venezolana ha tenido sus altos y sus bajos, pero eso es normal en la política. Hay momentos donde el pueblo salió a las calles a manifestar con una esperanza. Esa esperanza se vio truncada por todo lo que el régimen siempre está acostumbrado a hacer, pero creo que este es un momento nuevo en donde hemos recuperado la esperanza, hemos recuperado la confianza en los líderes. Sabemos muy bien quiénes son los alacranes, quiénes son los que están negociando y quiénes son los que han luchado, quiénes son los que siguen luchando y en quiénes se pueden confiar. Entonces, básicamente el mensaje es que no podemos perder la esperanza. Esto es una oportunidad única. Lo que pasó con Juan Guaidó y lo que está pasando con Edmundo González son dos situaciones políticas completamente distintas. A Edmundo lo respaldan más de 7 millones de votos. El tema de Juan Guaidó era la Asamblea Nacional del 2015, legítimamente electa. Eso era un poder. Esto el pueblo venezolano también se ha manifestado y le ha dado a Edmundo el poder. Y lo que nosotros tenemos que luchar, como lo ha dicho Edmundo, que el 10 de enero sea la juramentación. Ahora bien, usted mencionaba una palabra importante que ha tomado mucha relevancia en Venezuela y es el tema de los alacranes, ¿no? Y aunque muchos ya están identificados y el venezolano lo reconoce, todavía existe ese temor de decir, bueno, si ellos que en algún momento se hicieron llamar oposición y salieron abiertamente a decir que no estaban de acuerdo con Nicolás Maduro y de repente se les voltea, ¿cómo se le genera entonces al venezolano? Ya vienen 25 años lastimados con estas políticas socialistas en el país, unas elecciones fraudulentas donde le robaron o no respetaron la voluntad del pueblo. ¿Cómo se le genera confianza al venezolano en vista de todo esto, los alacranes, las elecciones, todo el proceso político y las represalias que ha tomado el gobierno de Venezuela? Mira, la confianza al venezolano se le recobra manteniendo el foco en lo importante. Es decir, el foco en lo importante es simplemente que se reconozca a Edmundo como presidente de la República. Es decir, todos aquellos que estén pensando en unas elecciones de consejos municipales, alcaldías, gobernaciones, esas personas no son la oposición venezolana. Es decir, allí, y muchos estarán de acuerdo conmigo y otros no, compañeros políticos que estén en Venezuela y que estén en el exilio, pero el que se salga del foco de que el 10 de enero reconozca a Edmundo González, esa no es la posición que necesita Venezuela. La posición que necesita Venezuela son las personas que estén dispuestos a defender que Edmundo ganó esas elecciones. Y no porque sea Edmundo, sino porque el pueblo venezolano salió a votar y salió a votar con todas las trabas del planeta Tierra y logramos ese cambio. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza? Insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que logremos que Edmundo González tome la presidencia de la República. Me gustaría traer algo que mencionó precisamente el señor Diosdado Cabello, como insinuando en algún momento que en Venezuela ya no deberían haber elecciones. Si hay oposición porque supuestamente se van a robar las elecciones, van a hacer trampa, digamos, plasmando un escenario que fue el que ellos mismos crearon el 28 de julio. Esto también supone una violación a la Constitución, le roba el derecho a los venezolanos de ejercer su derecho al voto, pero ¿cuál es su opinión o su percepción o cómo puede cambiar el panorama político en Venezuela en los escenarios electorales que se vienen y en el caso hipotético o en el escenario de que efectivamente estas personas corten lo que son los procesos electorales? Sí, bueno, Maduro lo dijo en un programa de televisión hace 4 o 5 meses, de que si a él lo forzaban a ser un dictador, él iba a ser un dictador. Entonces, él está siendo un dictador y este señor lo que es un vocero del dictador. Si ellos deciden no hacer más elecciones en Venezuela, básicamente lo que están es consumando la dictadura y haciéndola más pública de lo que es. Porque la violación de la Constitución se está haciendo acá desde el año 99 y se ha violado la Constitución infinitas veces. Que la violen una vez más para nosotros no es ninguna sorpresa. Por eso es que nosotros el foco tiene que ser en ese reconocimiento al mundo, porque es la única alternativa de que nosotros podamos darle un parado a esa violación sistemática de la Constitución y que nosotros recobremos el Estado de Derecho en Venezuela.
porque hoy en día no hay Estado de Derecho en Venezuela, que es lo que el gobierno colombiano no ha querido entender. Es decir, el gobierno colombiano trata a Venezuela como si Venezuela hubiese Estado de Derecho, como si las instituciones fuesen independientes, pero las instituciones no son independientes, el fiscal no es independiente, el Tribunal Supremo de Justicia no es independiente, la Defensoría no es independiente, el CNE no es independiente, las Fuerzas Armadas no son independientes. Entonces no hay un Estado de Derecho, y como no hay un Estado de Derecho, la lucha del venezolano de bien es reconstruir ese Estado de Derecho. Por eso es que nosotros estamos en el exilio, luchando y elevando nuestra voz para que ese Estado de Derecho vuelva a constituirse en Venezuela y comencemos una nueva etapa de nuestro país donde la gente se sienta segura, tanto jurídicamente como personalmente. Mira, hay personas, bueno, el caso, y te traigo casos del pasado, como el caso de Brito, ¿se acuerdan de Brito que le quitaron su finca? El señor se puso en huelga de hambre y allí se murió. Bueno, esos son casos que a veces la memoria corta pasa de largo y ya no nos acordamos de Brito, pero así como ese caso, hay muchísimos que se han muerto, que le han quitado sus fincas, que le han quitado sus casas, que le han quitado sus bienes, y eso no es un Estado de Derecho. Quien tenga un bien en Venezuela, ahora que están diciendo que van a promulgar una ley y que los traidores a la patria no tienen derecho ni siquiera a la nacionalidad, bueno, eso es violar completamente la Constitución de Venezuela, donde el venezolano solo por nacer en territorio venezolano es venezolano. Entonces, aquí nosotros no debemos perder ese foco y yo insisto en eso porque sé que hay muchas voces que quieren pasar la página. Y pasar la página del 28 es pasar la oportunidad de nuestras vidas en donde se manifestó el pueblo venezolano y que ya queda en la fuerza del pueblo y la fuerza de sus dirigentes de hacerlo valer. ¿Cómo se le demuestra o se le hace comprender al gobierno venezolano desde el trabajo que ustedes están haciendo que efectivamente en Venezuela no hay Estado de Derecho? Mira, es que el régimen venezolano, yo creo que a ellos ya no les importa. O sea, a ellos no les importa lo que nosotros digamos o queremos hacerles saber. Ellos tienen un mecanismo que es un mecanismo agresivo, un mecanismo de persecución y un mecanismo de ir hacia adelante atropellando a todo aquel que piense distinto. Fíjense que hasta a niveles presidenciales, como el presidente Lula da Silva, que era aliado bueno, de muchos presidentes y que Maduro lo pisoteó, se burló y bueno, hasta lo insultaron por sus programas de televisión. Entonces allí no hay ningún plurito de que ellos quieran saber qué estamos pensando nosotros y que nos sentemos con ellos. Mira, todas las negociaciones que ha propuesto, todas han sido fallidas, no por la oposición, sino porque ellos no cumplen nada de lo que dicen, ni siquiera con los garantes, en donde hay presidentes que han intermediado, ni siquiera con los garantes ellos han cumplido ni una sola de las condiciones que han puesto en todas esas negociaciones. Entonces, esto es ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo, y eso es una táctica y que ellos vienen aprendiendo desde el régimen cubano, que ya tiene más de 50 años, y bueno, ya estos llevan 25 y quieren 25 más. No, Entonces, allí yo creo que tenemos que llenarnos de fuerza y de fortaleza, apoyar mucho a María Corina, que está en la clandestinidad, que se encuentra en territorio venezolano y que Edmundo regrese el 10 de enero para juramentarse. Ya para finalizar, precisamente, bueno, en ese escenario que se viene para el 10 de enero, y hay también un tema crucial y es lo que fue la reelección o la nueva elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo cambia eso la retórica y la situación política en Venezuela y digamos, el paisaje que se pueda dibujar el gobierno de Nicolás Maduro respecto a esto, ¿no? Porque ya vimos que las políticas que venía manejando el gobierno de Estados Unidos no fueron tan efectivas en torno a la política de Venezuela, pero ¿cuál podría ser ahora el escenario con Donald Trump de nuevo en la presidencia y el 10 de enero? Entonces, bueno, con el tema de los Estados Unidos, en la administración de Biden, fue una administración donde
apaciguaron las sanciones, apaciguaron, vamos a decir, la lucha democrática que nosotros llevamos en Venezuela y esperamos que con esta administración de Trump, que ya él tuvo una primera gestión donde marcó su postura bien firme, han reconocido a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela. Ahora bien, nuestro foco no está en los Estados Unidos. Lo que ellos hagan para apoyarnos, bienvenido sea. Pero acá el foco de nosotros es que la gente pueda elevar la voz y que se reconozca a Edmundo González, no solo en Estados Unidos, sino que lo reconozca Brasil, que lo reconozca Colombia, que lo reconozcan los países del mundo, porque eso va a hacer que la presión internacional haga que Nicolás Maduro tenga que negociar y tenga que irse del poder. Y tenga que irse del poder porque perdió las elecciones y quedó demostrado. Y él no ha podido demostrar lo contrario, ni su grupo ha podido demostrar lo contrario. Entonces, en el mundo de hoy, que alguien intente robarse ante la comunidad internacional unas elecciones, es como que tú te quieras robar la elección de un pequeño consejo comunal donde sabes que toda la comunidad votó en contra tuya. Entonces, eso es lo que ellos están en este momento padeciendo. Creo que están en una grave fase de debilidad. Creo que están dando patadas de ahogado. Creo que están inventando cosas. Y estoy seguro que María Corina, Edmundo y los líderes que estamos en el mundo lo vamos a lograr. Rafael, yo creo que esto sería todo. No sé si hay algún último detalle que tú quieras agregar que quizás se nos haya pasado por alto. No, bueno, invitar a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia y sobre todo en Bogotá, que nos concentremos este 1 de diciembre en la calle séptima, en la carrera séptima con calle 63, para allí encontrarnos como venezolanos y elevar nuestra voz por la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos este espacio y sobre todo por la lucha que están haciendo por los venezolanos. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Venezuela en Profundidad.